La adoración en general se encuentra un poco accidentada. Pensamos que tan solo las personas encargadas de cantar al frente de la iglesia son los responsables de vivir una vida de santidad. Pero la realidad es que todos en la iglesia debemos amar a Dios y adorar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No solo 2 horas cada domingo. Usted y yo debemos ser adoradores 24/7. La reflexión que hoy veremos es un accidente físico, pero revisaremos más bien nuestro corazón, porque quizá en nuestro corazón estamos amando a alguien o a algo más que a Dios, y entonces nuestra adoración se vería accidentada también. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 20 y versículo 5. Hechos, capítulo 20 y versículo 5. Estamos reflexionando lo que nos dicen los hechos. En Hechos, capítulo 20, versículo 5, Pablo ya se encuentra con Lucas, el médico que está escribiendo el texto, porque ahora vemos al médico incluido allí. Y usted lee en el versículo 5, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Quiénes son estos? Los acompañantes del versículo 4 que vimos en nuestra reflexión anterior. Entonces, en este momento del libro, Lucas vuelve a aparecer en escena porque se encuentra con ellos y por un buen tiempo el médico Lucas estará con ellos y será un personaje más en la redacción de los hechos. Usted lee conmigo el versículo 6. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Está muy detalladas aquí los días, los tiempos, eran unos días de la festividad hebrea de la Pascua, y esto fue aproximadamente para ese año, se cree que fue para mediados de abril, esto siempre da a finales de marzo, más bien a principios de abril también, y para el año 57 se crea que fue en esa segunda semana de abril. Pero ellos salen de Filipos a Troas y allí se desarrolla este tiempo de adoración congregacional. Pensemos por un momento cuando usted y yo nos encontramos en un servicio, en un culto congregacional y llegamos allí a adorar al Señor, a desarrollar diferentes aspectos del culto, y es algo que vamos a ver aquí, pero vamos a darle al punto y es a lo que el Señor quiere, es a una adoración genuina. Miremos el versículo 7. Dice el texto, el primer día de la semana, reunidos los discípulos reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Bueno, Pablo dice que tenía que salir al día siguiente, así es de que él alarga el discurso. Podríamos nosotros preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Por qué están reunidos tanto tiempo? ¿Por qué congregarnos también el primer día de la semana? Bueno, es un buen texto para demostrar que los hermanos, no solamente en Corinto, sino que aquí en Troas y en las iglesias primitivas, tenían por firme llegar a congregarse el domingo. Una vez más, reunidos allí tenían un propósito, era partir el pan. Ahí dice el texto, nos dice que se reunieron para partir el pan y además recibían instrucción, recibían enseñanza. Dice, Pablo les enseñaba. Pablo en otra porción allí en primera carta a los Corintios capítulo 14 y versículo 6 dice que cada uno tenga doctrina. Primero comienza diciendo tenga cada uno salmo, tenga doctrina, tenga lengua, tenga revelación y otro interpretación, y que eso todo se haga para la edificación. Bueno, pero ¿sabe qué reúne todo en realidad? ¿Qué es el aspecto fundamental y el propósito fundamental de una reunión congregacional, de una adoración, de una reunión no accidentada? Es la adoración, la genuina adoración, que no es más que el cumplimiento del primer mandamiento de la ley de Dios.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, que ningún Dios esté por fuera de el Señor Jehová de los ejércitos. En boca del Señor Jesús, Él lo diría: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, estas actividades del culto giran en realidad y giran en torno a esa la adoración genuina que como iglesia, que como congregación podamos llevar a cabo. Por ello, el propósito fundamental de esta reflexión es que usted y yo tengamos en cuenta la importancia de la adoración colectiva en medio de un culto de cada domingo, pero mayor aún, en medio de cada día de la semana. Usted y yo somos adoradores. Y si hay algo que ocupe el primer lugar en su corazón a diario o en el domingo, en cualquier otro día, eso no le va a permitir estar adorando al Dios eterno. Entonces va a pasar aquí un accidente. Vamos a observar ahora la segunda porción de esta reflexión, este es el accidente. Habían muchas lámparas, dice el versículo 8, habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y este es un detalle muy importante. El médico Lucas pone ahí este detalle porque por una parte es la temporada de primavera, hay un poco de calor en el lugar, pero habían también muchas lámparas encendidas. Pero eso nos quiere decir que también habían muchas personas en el lugar. El lugar pues podría ser bien grande allí, pero el quemarse del aceite produce una disminución de oxígeno y esa atmósfera cargada de gases sale al exterior por la ventana, que era allí donde estaba Eutico. En ese aire contaminado, y ese aire contaminado era el elemento propicio para adormecer a quien estuviera respirando ese aire. Mis amados, allí había un joven que se llamaba Eutico. A manera de aplicación, este joven estaba respirando quizá aire contaminado. Bueno, ¿cómo es nuestra relación? Nuestra relación con Dios a diario. ¿Cómo es nuestra adoración? Quizá es aire contaminado. Bueno, allí estaba Eutico. Pensemos por un momento en Eutico, en esa ventana. Mire lo que dice el texto en el versículo 9, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Un tremendo accidente sucede aquí. El joven se llamaba Eutico, común entre los esclavos, y este Eutico significa afortunado, pero desafortunadamente dominado, controlado por el sueño, sufre un accidente mortal. Y muchas cosas se unen en el accidente. Si pensáramos por un momento qué sucedió allí, la falta de oxígeno, si el hombre era esclavo, quizá el cansancio del trabajo, la extensión también del discurso de Pablo, pues entre paréntesis, Pablo sabía que no volvería a este lugar, así que entrega una larga enseñanza de gran provecho a los oyentes. El joven lucharía contra el sueño, tuvo un gran tiempo quizá luchando contra el sueño y definitivamente cayó dormido del tercer piso. Y recuerde usted, quien escribe es un médico y el médico Lucas da el veredicto y dice que se encontraba allí y el golpe produjo la muerte del cuerpo. En el versículo 10 nos dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo, pues está vivo. El mismo Pablo interrumpió su discurso y a la mejor manera de Jesucristo, de Elías y de Eliseo, se echa sobre el joven, lo abraza. Y seguramente ya había mucha alarma, muchísima inquietud en las personas. Esta alarma, inquietud y esa desespero por causa de un joven muerto en medio de la reunión se iba apoderando de los hermanos. Y es que no es sencillo para nadie un accidente de esta magnitud. Sin embargo, la restauración de la vida llegó. Estaba realmente muerto el cuerpo, pero es un milagro en esta ocasión. Y una vez más el Espíritu Santo obra una resurrección similar a la que obró el Señor Jesucristo con la hija de Jairo. Yo sé que debemos guardar las proporciones, amados hermanos, pero si creemos que el Señor tiene el control,
aún sobre el diagnóstico médico. Sí, eso creemos. No sé cuál sea el diagnóstico. El médico Lucas dijo, está muerto. Sí, y a veces el diagnóstico es muy fuerte. Este era un diagnóstico real. Ahora, con nuestras vidas también hay diagnósticos fuertes. Pero yo sé y creo que aún Dios tiene el control por encima del diagnóstico médico. Ojo, no estoy diciendo que no asistas a tus citas médicas, que no tomes tus medicinas, que no hagas tus tratamientos. Lo que digo es que por encima del diagnóstico médico, quien tiene el control de nuestras vidas es el Padre y estamos bajo la voluntad del Padre. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, así como Pablo bajó rápidamente para asistir a Utico, subió de nuevo a continuar con lo que los hermanos necesitaban, a continuar con las actividades del culto, con el partimento del pan y la enseñanza. Y entonces los hermanos reciben consolación. El culto no se detuvo. El joven posteriormente regresa y todos unidos fueron consolados, no moderadamente, sino con una consolación grande del Espíritu Santo. Podríamos decir que después de un accidente mortal, el servicio continuó y todos fueron consolados. La adoración comunitaria continúa y de seguro el próximo domingo también tendrían un gran tiempo para compartir con los hermanos y ser edificados para dar juntos gloria al Señor de los cielos. Te invito este domingo a mi iglesia. Ven y nos congregamos juntos para tener un tiempo de adoración colectiva donde podamos ver las maravillas del Señor. Un abrazo y bendiciones.